Así es, pues nosotros en este momento los estamos saludando desde el centro de la polémica. Tenemos a un lado el Congreso de la República, el Palacio de Justicia, justo al frente también de la alcaldía y tan solo a unos metros de la Casa de Nariño. Y es que hay que decir que todos los ojos del país están puestos en este punto después del anuncio, como usted lo decía, Lina, del presidente Gustavo Petro, de firmar la consulta popular a partir de un decreto. Y es que le cuento que en la tarde de ayer el presidente se reunió con varias personas distinguidas en cuanto a derecho institucional, varios de ellos ex participantes de la Corte Constitucional, quienes dieron el visto bueno para esta decisión que hoy causa grandes polémicas en el termómetro político del país. Y es que recordemos que el pasado 14 de mayo se tuvo en total 49 votos en contra y 47 a favor de la consulta popular, lo que causó precisamente diversas reacciones. Esta vez la consulta popular que se va a impulsar por parte del gobierno nacional tiene que ver con 12 preguntas, pero escuchemos en este momento el anuncio que causó gran revuelo por parte del presidente Gustavo Petro. La Corte Constitucional tendrá en sus manos, no otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño. La convocatoria para que los colombianos salgan a votar se hará en los próximos 3 meses. Se estima que a finales de julio y también a principios de agosto. Pero el principal argumento para decretar precisamente la consulta popular por parte del presidente es que se hizo trampa, es que hubo fraude supuestamente en la votación después de que se hundió en el Senado. Escuchemos otra vez este argumento que repitió en varias ocasiones en su alocución presidencial. Por eso un congresista de la oposición votó sí. Y le voltearon el voto, como no, pero ya después de que había votado la votación y se había elevado, por eso sí legítima, y no dejó votar a 3 senadores que estaban en la plenaria y querían votar sí. Luego, si se hacen las cuentas, quien ganaba la consulta popular, si se hubiera hecho como se debía hacer, bajo las normas de la ley quinta, la votación, pues hubiera ganado el pueblo. Y hubiera perdido Cepeda, que por alguna razón, por baja política, por decadencia política, cree, con otros congresistas y fuerzas políticas, que al pueblo no se le debe convocar porque creen que son los dueños de Colombia. Las reacciones ante este anuncio no se hicieron esperar, entre ellas las del alcalde Carlos Fernando Galán, quien indica que la decisión es una amenaza a los principios democráticos, como el tuit que ustedes están viendo en ese momento en pantalla, abro comillas, que el presidente de la República pase por encima del Congreso, como lo acaba de anunciar en televisión, es un hecho grave, constituye un quiebre institucional y una amenaza real a los fundamentos del Estado de Derecho y de nuestro sistema democrático. Cierro comillas. Y es que les cuento, las reacciones continúan porque 8 partidos políticos emitieron un comunicado en donde indicaron también que esto se trataría de un golpe de Estado y piden al registrador nacional que verifique el cumplimiento de los requisitos y los procedimientos establecidos antes de tomar cualquier decisión respecto a la consulta popular. Por su parte, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, de quien también habló el presidente Gustavo Petro en su alocución, indicó que será demandado inmediatamente después de que firme este decreto y además también alertó a la registraduría, certificando pues que el Senado sí se pronunció en contra de la consulta popular. Escuchemos en este momento precisamente al presidente del Senado. Será demandado inmediatamente y estamos dirigiendo también una comunicación
al señor registrador del Estado Civil con la certificación del secretario del Senado de la República en el sentido de que se votó y no se aprobó en el Senado. Eso es lo que hay. Y eso lo ha expresado también el Consejo de Estado. Y el Congreso de los gremios, representante de 31 de ellos en el país, también indicó que esto se trataría de un golpe de Estado o también pues daría pie a que se desarrollen diferentes conflictos jurídicos en contra de precisamente el presidente y también el gobierno. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes a este termómetro político, a las reacciones y también a las decisiones. Se vienen también varios enfrentamientos jurídicos entre el presidente y varios de sus opositores, pero también pronunciamientos importantes como lo son los representantes de las cadenas productivas en el país y también en la ciudad. Continúen ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Lorena, muchas gracias y precisamente nosotros continuamos hablando de este tema pues porque quedan mucha tela que cortar respecto a qué va a pasar. Recordemos que después de tumbada la consulta popular se revive la reforma laboral que ya está en discusión, pasó el tercer debate y pues para hablar sobre qué va a pasar con este entramado que ahora está desde el Gobierno Nacional y el Congreso de la República que llega a la Corte Constitucional. Para esto vamos a hablar con Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista que a esta hora se conecta vía Zoom con nosotros. Abogado, bienvenido a Arriba Bogotá. Muy buenos días para todos. Abogado, expliquémosle a la gente qué va a suceder, porque la consulta popular que fue presentada y pues ya que tumbó por el Congreso de la República, tenía 12 preguntas, pero ahora el presidente dice que la Corte Constitucional será la encargada de saber si hay o no hay consulta popular y no el Consejo de Estado. ¿Por qué se da esto? Bueno, el presidente de la República ha asumido distintas interpretaciones, llamémoslas unilaterales y desde su punto de vista. La primera, que es posible adelantar la consulta popular sin que haya un concepto previo y favorable del Senado de la República, que es un requisito que la propia Constitución establece. La segunda, que hay irregularidades en la votación que negó un concepto favorable en el Senado y que para él no hay concepto. Lo cual es, digamos que una posición equivocada. La Presidencia de la República no tiene facultades para anular un acto del Congreso ni para desconocerlo. Hay que acudir a los jueces de la República. Y diría que la tercera consiste en que el Consejo de Estado no tendría competencia para pronunciarse sobre el decreto del presidente de la República porque es la Corte Constitucional la que se debería pronunciar una vez termine el proceso de consulta y adopción de la decisión mediante una norma de rango de ley, en el sentido en que la Corte se pronuncia sobre todo el procedimiento de la consulta que lleva a un pronunciamiento, bien sea del Congreso mediante una ley o del propio presidente de la República mediante un decreto ley. La Corte Constitucional precisamente podría desestimar este decreto, pues teniendo en cuenta que ya se reavivó la reforma laboral y tienen algunos puntos que ya están sobre la mesa, que ya están incluidos en esa consulta popular. Bueno, la Corte Constitucional es la competente para conocer del procedimiento, si se ajustó a la Constitución o no, cuando se produzca la ley que implementaría la consulta popular. Digámoslo en otras palabras, si los ciudadanos votan que sí las 12 preguntas, lo que nace es una obligación para el Congreso de la República de adoptar una ley que lleve a término esas decisiones votadas en la consulta popular. Esa ley sería la que la Corte Constitucional estudiaría en cuanto a su procedimiento, comprendiendo todo el trámite de la consulta popular. ¿Cuánto tiempo duraría esto? Porque el presidente dice que la próxima semana, más tardar el jueves, sería el día que presente pues el decreto de la consulta popular. La Corte Constitucional, ¿cuánto tiene para realizar el trámite de aceptación o no? Pues para saber los ciudadanos, los colombianos, en qué momento tendrían que pues salir a las urnas a votar. Bueno, el presidente de la República está, digamos, partiendo del supuesto de que la Corte Constitucional se pronunciaría al final del procedimiento, esto es a la vuelta de un año o algo así,
y que puede hacer la convocatoria a la consulta popular. Lo cual en principio es cierto. Sin embargo, quedarían otros mecanismos jurídicos, como por ejemplo acción de tutela que podrían intentar senadores interesados. Quedarían mecanismos como excepción de inconstitucionalidad que puede ser aplicado por cualquier autoridad cuando encuentre que hay una incompatibilidad entre la situación y lo que dice la Constitución. Pero en principio la Corte Constitucional no se pronunciaría en estos días, sino una vez se expida la ley y cumpliría con un procedimiento ordinario. Por último, quiero preguntarle, abogado, ¿esto quiere decir que de alguna u otra manera la reforma, el debate de la reforma laboral va a continuar en el Congreso pese a que el presidente presente por decreto la consulta popular que ya incluye los puntos? Sí, digamos que el trámite en el Congreso es un trámite autónomo que depende de los congresistas, distinto a la consulta popular que está hoy en manos del presidente de la República y que de acuerdo con su particular interpretación la podría convocar fijando fecha para elecciones dentro de los 3 meses siguientes. Abogado, muchas gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá. Gracias, feliz día para todos. Bueno, y escuchaban entonces ahí la explicación de qué sucedería y en dado caso de qué pasaría si la Corte Constitucional aprueba o no el decreto que el presidente Gustavo Petro plantea sobre una consulta popular para que los colombianos decidan sobre un documento que también ya se estaba estudiando en el Congreso de la República y avanzaba en el último debate. Nosotros estaremos, por supuesto, atentos a qué continúa sucediendo en la Casa de Nariño y también en el Congreso de la República. Aníbal. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.